Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar y que se encuentran desde ya conectadas en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Luis Felipe Barrera, soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y sean bienvenidos una vez más a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel, así como los proyectos de investigación y conservación de su biodiversidad en el neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor, el doctor Héctor Jaime Gasca Álvarez, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada ¿Dónde están los insectos del dosel? El caso de los bosques de niebla de los Andes colombianos. El doctor Héctor Jaime es biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en ciencias biológicas con énfasis en entomología del Instituto de Investigaciones de la Amazonía, INPA, de Manaos, Brasil, y doctorado en ciencias por el Instituto de Ecología INECOL en Jalapa, México. Su línea de investigación está orientada a la biología, taxonomía sistemática, ecología, etnobiología y conservación de insectos, con énfasis en el orden Coleóptera. El doctor Héctor Jaime tiene más de 50 publicaciones arbitradas y artículos de divulgación científica. Es investigador de la Corporación Sentido Natural, en donde ha desarrollado proyectos de investigación y conservación del dosel de los bosques de niebla en Colombia, y se ha desempeñado como instructor de más de 10 cursos de capacitación en técnicas de investigación y ascenso al dosel. Actualmente es profesor de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Después de esta presentación, quiero saludar a nuestro expositor. Héctor Jaime, ¿cómo estás? Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, con gusto, aquí estamos listos para iniciar y muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Excelente poder contar contigo y sabemos que hay mucha gente interesada en conocer un poco los casos de éxito de investigaciones de insectos en Sudamérica y específicamente para Colombia. Sí. Anteriormente tuvimos un webinar hablando un poco de los métodos de muestreo de los artrópodos en el dosel, y qué bueno poder hoy ahondar un poco más en esta temática y conocer un poco sobre dónde se encuentran y las dinámicas biológicas y ecológicas de estos grupos en el dosel. Sí, muy bien. Genial. Correcto. Antes de darte paso, Héctor Jaime, pues quiero Sí, recordarle a todas las personas que ya están con nosotros conectadas en el Facebook Live que pueden dejar todas sus preguntas en la sección de comentarios. El equipo de la Fundación estará recopilando todas esas preguntas y al final se las transmitiremos a nuestro expositor, quien nos colaborará dándole respuesta. De igual manera, recordarles a las personas que no puedan estar en este en vivo, que podrán encontrar en las horas de la noche este webinar en nuestro canal de YouTube, en el cual nos podrán encontrar como Alianza Natural, Fundación Alianza Natural Colombia. Entonces, no siendo más, Héctor, creo que estamos listos y cuando sí, quieras puedes compartir tu pantalla y comenzar con tu presentación. Nos vemos en un rato para las preguntas, ¿te parece? perfecto. Voy a entonces a compartir acá. Ok. A ver si esto funciona. Ah, creo que ya está. Perfecto. La vemos muy bien. Listo. Bueno, entonces buenas tardes a todos los que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Y quisiera iniciar dándole un agradecimiento especial a Luis Felipe por la invitación a este ciclo de conferencias sobre el dosel, que cuando Luis me contactó para invitarme al ciclo, pues me llenó de mucha alegría, ya que son muy pocas las personas que están trabajando en Colombia con este tema del dosel, y qué bueno tener una iniciativa como estas
que está haciendo la Fundación Alianza Natural para que conozcamos un poco más sobre este ecosistema, sobre este microhábitat y impulsar entonces a gente que esté interesada en investigar y en profundizar en este tema, pues que sean bienvenidos y qué bueno entonces tener estos espacios de divulgación para este tema. Entonces ya lo dijo Luis Felipe, la charla tiene que ver un poco sobre hablar de insectos en el dosel y hablar un poco sobre su distribución en este ecosistema. Yo les voy a contar dos experiencias que hemos tenido dentro de la Corporación Centro Natural con un proyecto que hemos llevado a cabo sobre ecología y conservación de los doseles en Colombia. Y estos dos trabajos que hemos hecho, estas dos investigaciones, están enfocadas en los bosques de niebla, más que todo robledales que están en los Andes de Colombia, ¿no? Entonces, antes de contarles sobre estas iniciativas que hemos hecho con este proyecto de dosel, quisiera hablar un poquito sobre distribución de insectos y aquellos factores que están determinando esa distribución, no solamente en insectos, sino también en varios organismos, tanto plantas como animales. Y muchos de esos factores tienen que ver con las barreras geográficas, ¿no? Que puedan existir, condiciones ambientales también que se puedan presentar, bien sea la temperatura o precipitación que se presente, también la disponibilidad del alimento que pueden llegar a tener esas poblaciones de insectos o de organismos, que podría estar relacionada también con esas barreras geográficas y esas condiciones ambientales. Todo esto se va relacionando con una red ecológica, ¿no? También la capacidad de dispersión de esos organismos, de esos insectos, si tienen la capacidad de volar, si no la tienen, y eso también va a determinar un poco dónde se van a distribuir o cómo se van a distribuir, ¿no? También un poco relacionando las barreras geográficas con el tamaño de las áreas donde están distribuidos esos organismos o el tamaño inclusive del hábitat. Y ya podemos hablar de hábitats completos o en el caso particular del dosel, en la distribución de insectos en el dosel, vamos a estar hablando más que todo de microhábitats, ¿no? También relacionar otro factor que puede influir la distribución, que es la relación de otras especies y las relaciones de simbiosis que se pueden llegar a presentar, en donde una especie puede depender de la otra y eso también va a afectar la distribución. Entonces, si una especie está en simbiosis con la otra, pues va a tener que estar relacionada a la distribución de una especie y la otra también. Y finalmente, el azar, ¿no? Si citamos un poco la teoría de distribución en ecología, pues vamos a darnos cuenta o vamos a saber que, o esta teoría nos dice que la distribución puede llegar a ser azarosa, ¿no? Entonces, todo esto se puede relacionar un poco y va a determinar entonces cómo se distribuye los organismos. En este caso, nuestro protagonista van a ser los insectos y en especial en el dosel, ¿no? Entonces, luego de esto ya nos vamos a ir al bosque, que es el otro protagonista de la charla, ¿no? Y en el bosque nosotros también podemos hablar de una distribución, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito el dosel por el momento y vamos a enfocarnos en el bosque y en los estratos que están abajo de ese dosel. Entonces podemos hablar de un estrato arbóreo, que es uno de los más amplios dentro de un bosque, ¿no? Luego vendría ya dirigiéndonos hacia abajo un estrato arbustivo, y finalmente, los estratos más bajos serían los herbáceos y los rasantes, ¿no? Hasta ahí entonces tenemos estratos, hablando de una distribución vertical del bosque, ¿sí? Y arriba de estos estratos, pues ya hablamos del dosel, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata el dosel, vamos a ver diferentes definiciones de qué es el dosel. Entonces, nosotros en la literatura, hablando con expertos, los que son expertos en este tema, podemos encontrar diferentes definiciones de lo que es un dosel, ¿no? Podemos encontrar que es una combinación de hojas, ramas pequeñas, en la vegetación que está en la parte superior o en la vegetación que llaman también vegetación elevada, ¿no? Entonces, es una combinación de todas estas partes. También, simplemente lo podemos delimitar como una capa superior de las ramas. También podemos encontrar como el último nivel vertical del bosque, que también puede ser una definición válida,
Inclusive encontramos otra definición que dice que el dosel es el techo del bosque, ¿sí? Simplemente es esa capa, última capa del dosel donde podemos encontrar una verdadera comunidad de organismos, donde vamos a encontrar una biodiversidad específica, ¿no? No falta una definición que incluya la matemática, los números, ¿no? Entonces, buscando un poco, se puede encontrar otra definición como la organización de los componentes en espacio y tiempo, ¿no? Hablando de una definición estadística para todos esos ecólogos que les gusta hablar de patrones ecológicos. Y una última definición que personalmente me gusta mucho, que el dosel es considerado la última frontera biológica, ¿no? Así relacionándola un poco como el techo del bosque, pues lo último, casi que lo último que podemos encontrar en un bosque y que nos da una frontera biológica como tal, hablando de diversidad y procesos ecológicos, pues sería el bosque como una frontera, ¿no?, biológica. Su ubicación, pues se habla que está a más de 30 metros a nivel del suelo, ¿no? Aunque esa definición o esa altura puede variar un poco dependiendo de los especialistas o el trabajo o la investigación que estemos consultando, ¿no? Hablando un poco de su ecología, pues más o menos el 40% de la diversidad de la Tierra puede estar representada en el dosel, ¿no? Y podemos tener en el dosel una interacción entre la vegetación y el medio ambiente, que hablando a nivel de una escala específica, podemos estar hablando de una relación, una interacción entre biosfera y atmósfera, ¿no?, conservando las escalas. El dosel entonces tiene una función también ecológica importante, que es que controla la evapotranspiración, en donde aproximadamente intercepta el 25% de las precipitaciones, sobre todo en aquellos bosques lluviosos tropicales, ¿no? También cumple con el transporte de humedad y temperatura, entonces se generan verdaderos microclimas en los diferentes microhábitats que podemos encontrar en el dosel, y eso hace que se genere una diversidad específica, ¿no? Es por eso que podemos encontrar especies diferentes en el dosel que no se encuentran en los estratos eh, del bosque, los estratos más bajos. También, dependiendo de dónde estemos, pues el dosel puede llegar a ser más seco y mucho más caliente, ¿no? Las temperaturas pueden ser más elevadas, y esto ya tiene que ver con la intensidad de la radiación solar, ¿no? Entonces ahí, esto tiene que ver mucho con la adaptación que tienen los organismos que están en el dosel para adaptarse a esa vida arbórea, a esa vida del dosel. También es un componente de control climático local y global, entonces últimamente están muy de moda los estudios sobre cambio climático y el monitoreo y medición de muchas variables en el dosel nos han permitido tener datos sobre cómo va cambiando el clima y tener buenos datos para conservación en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? También el dosel modifica características del clima que podemos encontrar en el bosque. Entonces hay un intercambio de CO2 y vapor de agua, y también ayuda a disipar un poco la radiación, ¿no? Recordando un poco esas definiciones del dosel como el techo del bosque, pues ese techo ayuda a que esa radiación no sea tan fuerte, y por eso es que se genera unos cambios característicos en el clima de un bosque, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un bosque con un verdadero dosel. Entonces, nuestra unidad de estudio, cuando hacemos estudios ecológicos y caracterización de fauna y flora en el dosel, tenemos que tener una unidad de estudio. Y esa unidad de estudio, según los especialistas, son las coronas de los árboles, que simplemente las coronas se pueden definir como las últimas unidades de las ramas y las hojas, ¿no? Entonces, existen diferentes términos para describir un dosel. Estos que les presento aquí pues, serían los más comunes. Tal vez esta teoría cambie con los últimos avances que se han realizado y los últimos estudios y publicaciones que se han divulgado. Pero lo que generalmente podemos encontrar en literatura y lo que se usa para describir un poco el dosel es sobre 4 componentes principales. Uno que tiene que ver con la organización, en donde hablamos de la distribución de los componentes en espacio y tiempo, es decir, la distribución de fauna, flora
y otros organismos dentro del dosel y a través de un periodo de tiempo. También tenemos que hablar de la arquitectura, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de los patrones de crecimiento en el dosel, de los patrones de crecimiento de los árboles que dominan y las formas resultantes. Ya más adelante les cuento de qué se trata esto de formas resultantes. La fisonomía tiene que ver con las coronas, que es nuestra unidad de estudio, y la forma que tienen estas coronas, si son coronas muy densas o hay muchos espacios abiertos en donde no se forman verdaderas deformaciones de vegetación, ¿no? Y por último, la textura, que tiene que ver con el tamaño de las coronas. Entonces, se usan ahí diferentes índices foliares que ayudan un poco a definir el tamaño de esas estructuras, de esos doseles. Entonces, ya volviendo a nuestro bosque, ¿no? Entonces ya vamos a hablar también de la distribución vertical del dosel y podemos encontrar diferentes niveles en el dosel. Nos olvidamos un poco acá abajo de la vegetación inferior y hablamos de un dosel exterior donde están los árboles emergentes. Entonces esas son las estructuras emergentes que se miden cuando estamos analizando la fisonomía del dosel en el bosque en donde estemos. Luego vendría el dosel como tal, que son todas las coronas dominantes, recuerden que las coronas es la unidad de estudio. Un término que también se emplea como el dosel medio, que está entre el dosel y el subdosel, en donde hay áreas parcialmente iluminadas, entonces habrán claros en donde hay mayor incidencia de luz u otros donde no la hay tanta. Y finalmente, una última estrato del dosel es llamado el subdosel, en donde hay plantas en capas bajas y con ya más sombra, ¿no? Entonces ya la luz no llega tanto al subdosel, ¿no? Es una teoría que se puede ver en cuanto a la estratificación de los doseles. Entonces, en la última capa, en el último nivel del dosel, les decía, podemos encontrar árboles emergentes. Esos árboles emergentes es muy esporádico verlos, ¿no? No son muy comunes y están siempre a unas distancias grandes, porque lo que domina es las coronas que están más o menos a 20 o 35 metros. Ya esos árboles emergentes que están formando la capa emergente del dosel estarían a una altura mayor a 35 metros y ya lo que tenemos abajo pues es el sotobosque, ¿no? Entonces muchos estudios comparan lo que hay en el dosel, en estas dos capas, estos dos estratos, con lo que hay en el sotobosque en términos de biodiversidad. Siguiendo un poquito con estos niveles de organización en el dosel, también tenemos que hablar un poco de la incidencia de la luz. Entonces los árboles emergentes que están a más de 35 metros reciben mayor incidencia, mayor radiación solar. Y si nos dirigimos hacia abajo, entonces esa radiación va disminuyendo. Entonces ya lo que tiene que ver con el dosel como tal, el verdadero dosel ya tiene menos radiación, el subdosel va a tener más sombra y ya al final el estrato herbáceo pues ya va a tener más sombra aún. Entonces otra forma de ver los estratos del dosel o los estratos del bosque relacionados un poco con la incidencia de luz y la radiación solar, ¿no? Bien, ya entonces entrando al tema de insectos y de artrópodos, pues tenemos entonces, ya sabemos los estratos del dosel y vamos a relacionar esos estratos con, con la diversidad que puede haber de artrópodos y lo relacionamos con una estratificación vertical. Entonces esa estratificación vertical va a depender de varios factores, entre ellos factores abióticos como la luz, lo que les hablaba hace un momento, la humedad, el viento, otros factores como el aire, la temperatura y la condensación del agua. Asimismo, otro factor determinante que es importante medir y que ya lo habíamos visto es la fisonomía, la arquitectura del árbol, ¿no? Entonces hablamos de la altura del dosel, esos espacios libres, el área foliar, implementando diferentes índices y la disposición de troncos. Entonces más adelante con los proyectos que les voy a mostrar, las iniciativas que hemos hecho, van a ver o les voy a explicar por qué es importante tener en cuenta estos espacios libres y los troncos que están en el dosel, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la disponibilidad de los recursos, ¿no? Cantidad y calidad de esos recursos, tanto en el dosel como el sotobosque, que pueden estar obviamente interconectados.
Y algunas cosas de historia natural, ¿no? Comportamiento de los organismos que estamos estudiando, en este caso los artrópodos. Entonces factores como el mimetismo, la territorialidad, la dispersión, ya lo habíamos visto que son uno de los factores en cuanto a la distribución. Factores ecológicos de competencia, agregaciones o espacios libres de predadores de esos artrópodos o esas especies que estamos analizando, ¿no? Entonces todo esto está interconectado, claro está. Todos esos factores los tenemos que ver desde una conexión, desde una red en donde intervienen cada uno de estos bloques de estudio importantes para definir la estratificación vertical en este caso estamos hablando de artrópodos, de insectos, ¿no? Entonces vámonos a un bosque, ¿no? Estamos ya en un bosque andino, en un bosque de niebla, ¿no? Y vamos a ver dónde podemos encontrar microhábitats, es decir, dónde vamos a estudiar esa estratificación o dónde vamos a estudiar esa distribución para darnos respuesta a la pregunta ¿dónde están los insectos? ¿O dónde están los artrópodos? Entonces, en este bosque, este es un bosque de robledales, este es un roble que tiene un buen grado de epifitismo. Aquí entonces podemos encontrar como un primer microhábitat las epífitas, ¿no? Entonces son epífitas generalmente de tipo tanque, en donde esas epífitas por su arquitectura albergan espacios en donde pueden haber comunidades de insectos, de artrópodos, en donde cumplen sus funciones vitales, ¿no? También podemos encontrar los troncos en descomposición. Entonces, la descomposición de los troncos, generalmente cuando uno estudia troncos en descomposición y quiere ver las comunidades de insectos que están dentro de esos troncos, los estudia en el suelo, porque es lo que uno encuentra cuando uno va a campo y busca y empieza a abrir troncos. Pero ese proceso de descomposición, mucha gente desconoce que empieza arriba, empieza en el dosel. Entonces es importante tener en cuenta estos hábitats porque aquí ya han empezado las comunidades de artrópodos, las diferentes especies, a colonizar esos microhábitats, ¿no? Entonces antes de que caigan al dosel es importante saber qué hay ahí adentro y cómo está distribuido. Entonces por eso es importante tener en cuenta esos troncos que aún no han caído, que nos pueden dar datos muy interesantes sobre la diversidad de artrópodos en el dosel. Los suelos suspendidos también es otro microhábitat que hay que tener en cuenta y que también se estudia mucho en el sotobosque, ¿no? Se hacen muchos estudios de suelo, muestras de hojarasca, se llevan a las trampas, se hace todo el muestreo sistemático y tradicional, pero también resulta que en las ramas, sobre todo las ramas más grandes que están en el dosel y en estos árboles, de estos robles, se acumula también muchos líquenes, muchos musgos, y ahí también se forman verdaderas comunidades de artrópodos, ¿no? Entonces otro recurso para encontrar datos de riqueza y abundancia de especies de artrópodos, ¿no? Entonces eso lo llamamos suelos suspendidos. Y lo que les comentaba de los espacios abiertos que pueden existir en esa arquitectura que tienen los doseles cuando hablamos de la estructura de las coronas y la arquitectura que les decía, pues esos espacios libres son importantes y tenemos también una forma de tener datos, de colectar en esos espacios abiertos eh, comunidades de insectos, ¿no? Insectos que generalmente pasan volando y que están más que todo en este estrato que lo denominamos estrato aéreo, ¿no? Y obviamente, pues el follaje, ¿no? Donde es un recurso que van a explotar muchos insectos, muchos artrópodos y es un microhábitat que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces el estrato del follaje, sobre todo para aquellas comunidades herbívoras de artrópodos. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos toda una red de microhábitats acá, tenemos toda una red de distribución en donde podemos empezar a investigar y donde podemos encontrar diferentes patrones en cuanto a la distribución en el dosel. Específicamente, pues aquí hablando de los bosques de niebla en Colombia, ¿no? Entonces, el primer trabajo que les quiero compartir es una investigación que hicimos en un bosque de robledal, ese que ustedes veían en la foto que usé como ejemplo,
un bosque de la reserva Bosques de Macanal, que queda muy cerca aquí de Bogotá, a menos de una hora, en el municipio de Boyacá, Colombia. Entonces, una investigación sobre los artrópodos asociados al dosel de este bosque. Y ese proyectico hace parte de un proyecto que llevamos a cabo en sentido natural, coordinando con Diego Higuera, que es un colega que es el coordinador del proyecto, que tiene que ver con ecología y conservación de doseles en los Andes colombianos, utilizando 3 grupos focales e insectos, aves y epífitas, ¿no? Entonces, esto que les voy a presentar sobre artrópodos hace parte de este proyecto macro de dosel. La reserva entonces es una reserva de robledales, de uno de los pocos robledales que aún están conservados cercanos a la sabana de Bogotá. Tienen muy buen grado de conservación. El dueño, que es Fernando Cortés, que es un arquitecto profesor de la Universidad Nacional, se ha empeñado en conservar este lugar y ha creado varios proyectos de divulgación de la conservación de los recursos naturales. Entonces él tiene varias actividades y varias iniciativas ahí en la reserva. Una reserva que está ubicada un poquito más de 2.600 metros y en donde el dosel está alrededor de unos 28 a 30 metros del nivel del suelo, ¿no? Entonces, un poco para que conozcan acá, este es más o menos acá el borde del bosque donde empezamos a encontrar epífitos arborescentes, helechos arborescentes, y ya ingresando al bosque encontramos este tipo de paisajes en un bosque robledales con un buen grado de epifitismo. Cuando cae la niebla, pues se ven este tipo de diapositivas de paisajes muy bonitas. Y en el dosel encontramos verdaderos jardines de bromelias, ¿no? Que nos ayudan entonces a definir espacios para la colecta, la recolecta, y a definir entonces microhábitats que nos interesan para eh, investigar la diversidad de insectos en este estrato, en el dosel, ¿no? Entonces iniciamos con el acceso al dosel, y estos son la técnica de cuerda simple que se hablaba un poco para quienes han seguido los seminarios. Se hablaba un poco en esa charla sobre técnicas de ascenso. Y pues estas son las técnicas que empleamos en ese bosque, técnicas de cuerda simple con todos los requerimientos y los dispositivos de seguridad, los protocolos de seguridad. Y acá varios ejemplos de cómo vamos subiendo por cuerda simple, empleando yumares, empleando mosquetones, eh, acompañando siempre al que está subiendo, cuidando la cuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando diferentes técnicas para el ascenso. Que pues no voy a profundizar en eso porque ya hubo un seminario sobre este tema, ¿no? Después de ascender al dosel, pues también nos ayudamos con la construcción de unas plataformas. Entonces, en ese proyecto y en ese bosque, instalamos unas plataformas a unos 28, 25 metros de altura. Entonces, acá están viendo más o menos el proceso que iniciamos para la construcción de esas plataformas. Y acá, esto fue una experiencia muy bonita porque invitamos a Roberto Rodríguez. Roberto es un indígena de la comunidad de Peñarroja en Caquetá, muy cerca de la Araraquara, a quien invitamos y él cordialmente aceptó venir a aguantar frío aquí en la sabana de Bogotá. Y durante unos 15 días, me parece, estuvimos con él compartiendo, y mientras que él era un experto en subir árboles, o él sigue siendo un experto, y mientras que construíamos y compartíamos historias, íbamos aprendiendo las técnicas de Roberto para construir las plataformas, ¿no? Aquí vemos cómo él inicia con 3 pilares principales y ya se van poniendo tablas. Son unas estructuras simples que nos sirvieron para hacer los monitoreos, y no solamente para esta iniciativa de insectos, sino para hacer el estudio con aves y con epífitas, ¿no? Aquí varias vistas de lo que serían las plataformas. También decidimos instalar como una base de estudio, una base de investigación con una escalera de dosel. Entonces, si alcanzan a ver, aquí hay dos plataformas que se pueden comunicar con una escalera. Entonces, eso nos permitió hacer observaciones, tomar datos, colocar trampas para las diferentes investigaciones que queríamos realizar. Entonces, es otra ayuda que sirve para la investigación en el dosel.
Entonces, una de las técnicas que usamos para la colecta fue la trampa de aérea, que también la explicaron en esa charla que hubo hace 15 días, me parece, que es una trampa aérea de intercepción de vuelo, que es una modificación de la malais de suelo, pero que se usa en el dosel. Y bueno, rápidamente son dos frascos colectores arriba y abajo, y entonces el principio de la trampa es que los insectos voladores se estrellan acá en esta tela negra que no ven, y por comportamiento o suben o bajan y son colectados o son atrapados en estos frascos colectores que generalmente tienen alcohol, ¿no? Entonces, esa fue una de las técnicas que usamos para colecta. También investigamos las bromelas, les decía, las bromelas de tipo tanque, que por su arquitectura tienen espacios para la conformación de comunidades de insectos. Entonces, todo el protocolo de subir, guardarlas en una bolsa y ya en el laboratorio empezar a buscar por los organismos, por los especímenes, ¿no? También lo que les decía, los troncos en descomposición. Entonces, antes de que cayeran, los colectábamos y ya en la superficie o en el laboratorio buscábamos, los desarmábamos, los partíamos, ayudados de una hacha o de un cuchillo, y simplemente en pequeñas secciones buscábamos los artrópodos que pudieran estar dentro de esos troncos. También investigamos los suelos suspendidos, ¿no? Entonces cogíamos muestras de esos suelos, que generalmente son acumulaciones de líquenes y de musgo, y los llevábamos a una trampa que es la trampa Berlés, que esta trampa simplemente lo que hace es que la muestra se coloca en un embudo, ese embudo se tapa con luz, y por fototropismo negativo los especímenes van a huir hacia abajo, se van a ir enterrando, pero encuentran que no, que hay una forma de caer, encuentran una caída y al caer encuentran un frasco colector. Entonces esta es una trampa Berlés casera, de fabricación casera. Y aquí citando un poco lo que preguntaban en esa charla de técnicas de ascenso, que si era muy costoso emplear trampas o estudiar en el dosel, que si era muy costoso, pues realmente uno tiene estas formas de encontrar la economía, digámoslo así, para investigar en el dosel. Entonces uno puede armar sus propias trampas y usarlas, y así uno ahorra un poquito de dinero en estas investigaciones. Entonces sí se puede investigar y sí se puede hacer investigación con empleando técnicas o empleando diferentes tipos de trampas, ¿no? Bueno, entonces después de esas técnicas ya tenemos los resultados. Entonces aquí colectamos más o menos cerca de 200 morfoespecies, un poco más, donde más de 2000 especímenes fueron colectados. Aquí algunos valores de riqueza a nivel de orden y de familia. La trampa aérea, que es la Malais de Dosel, fue la que colectó más organismos, seguida por los suelos suspendidos y después los troncos en descomposición, ¿sí? Entonces, comparando un poco esos tres hábitats, sobre todo los hábitats en donde colectamos directamente, ¿no? Que fueron colectas directas. Entonces aquí en los troncos, el orden Coleoptera y varias familias de Aranae fueron las que dominaron. Acá si se alcanza a ver esta línea roja en puntos, eh, que tiene una barra de abundancia muy larga, es simplemente que encontramos un hormiguero en uno de los troncos, ¿no? Pero lo que va dominando en cuanto a riqueza de abundancia, pues fueron Coleoptera y las arañas. Ya en las bromelias lo que dominaron fueron dípteras, sobre todo en etapas larvales, y los Bratoidea más que todo en etapa adulta. Entonces, aquí vemos abundancia y riqueza en cuanto a familias. Y aquí la última gráfica es los suelos suspendidos, donde el orden Colémbola fue el que más abundó, el de mayor abundancia, seguido con el orden Acarina, los ácaros. Entonces, más que todos los ácaros y los colémbolos son los que dominan este tipo de microhábitats. Hablando un poco de la estructura trófica, que también hicimos un pequeño análisis sobre eso, definimos entomófagos, descomponedores y herbívoros, y dentro de esos gremios encontramos grupos funcionales como los detritívoros, que fueron los que abundaron más,
seguido por fitófagos y algunos predadores en el caso de los entomófagos, ¿no? Acá otros gremios como xilófagos por aquellos que viven en los troncos, ¿no? Y algunos como succionadores de savia. Entonces un análisis un poco ecológico a partir de grupos tróficos. En los troncos y en las bromelias analizamos un poquito la estructura de edades, es decir, los estados de desarrollo que se podían encontrar, y ahondaron entonces en los troncos los adultos, donde también pudimos encontrar estados larvales, ninfas y algunas pupas, sobre todo de Coleóptera. Y con las bromelias trabajamos con dos especies que eran las más abundantes en el bosque de Macanal, que fueron Tillandsia denudata y Tillandsia flenderi. Entonces, comparando estas dos especies, encontramos que la mayor parte de las larvas están en Flenderi, mientras que la mayor parte de los adultos estaban en la otra especie, ¿no? Entonces, dominaban tanto en Flenderi como de Lunata, abundaban las larvas y los adultos, y se encontraban también estados ninfales y algunas pupas, ¿no? Sobre todo, ya les contaba, la mayoría fueron del orden Diptera, estados larvales de dípteros. Entonces eso sería el bosque de Macanal, y después de hacer esta investigación pues hicimos unas publicaciones eh, que hacen parte de la divulgación de los resultados que hemos hecho. Entonces este trabajo, la parte de artrópodos asociados, se publicó en el boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, y a partir de eso también aprovechamos para hacer un trabajo para publicarlo en la Revista Colombiana de Ciencia Animal, donde damos una serie de protocolos y guías para colectar artrópodos de dosel en los bosques de niebla. Entonces hay diferentes formas de cómo colectar, qué hacer, qué no hacer, inclusive una guía a modelo de clave taxonómica para definir qué método usar dependiendo del objetivo de la pregunta de investigación que yo estoy buscando, que necesito. Luego de esto, entonces, la otra investigación que hicimos fue también en otro bosque de robles. Esta vez fue en el Parque Natural Chicaque, también muy cerca aquí a Bogotá, en una altura de más o menos 2.400 a 2.700 metros, y la altura del dosel muy parecida a la de Macanal, pero queríamos encontrar patrones similares y algunas cosas diferentes en relación a Macanal, ¿no? En relación al bosque de niebla de la reserva. En esta iniciativa, entonces, este muchacho que está acá, Frank Helbing, un estudiante alemán, hizo su tesis de biólogo con nosotros. Entonces, la universidad de donde él venía, la Universidad Haag, tenía un programa de intercambio de estudiantes. Entonces nos contactaron, Frank directamente nos contrató, y el asesor de Frank, el director de tesis, y le decimos bienvenido, adelante, tenemos donde trabajar. Y él quería trabajar con insectos y más que todo quería trabajar con alturas, y le propusimos el tema del dosel. Entonces fuimos con Frank allá a la reserva, y aquí estamos con el dueño del Parque Chicaque, que es David Escobar. Aquí estamos con Diego Higuera, que es un colega, compañero y amigo, que es el coordinador del proyecto Dosel. Y acá está Frank, que es el estudiante alemán que hizo la tesis con nosotros. David Escobar, después de este trabajo que hizo Frank, y después de haber hecho un curso de ascenso, de técnicas de ascenso del dosel con nosotros, pues se entusiasmó mucho con el tema, y en su reserva mandó a construir estas casas en el dosel. Entonces actualmente los que quieran ir pueden quedarse más o menos a una altura aproximada del dosel. No es tan alto, pero podemos decir que es un subdosel. Y gracias a esto, entonces, a esos acercamientos que tuvimos, pues ya existen este tipo de estructuras y de hospedaje en el Parque Chicaque. Entonces, bueno, aquí estamos con Frank empezando la jornada de colecta, donde empezamos a aplicar las técnicas de ascenso, las técnicas de cuerda simple. Entonces, primero elevando la línea principal, apoyados con las caucheras y con otros elementos. Frank acá entonces subiendo a los árboles. Aquí estamos haciendo los primeros ensayos
No sé si aquí abajo alcancen a ver que aquí ya Frank está llegando a una altura más o menos de 25 a 27 metros de altura. Y si se fijan, David, el dueño, acompañándonos en cada momento en esta jornada de colecta que estuvimos en el parque, ¿no? También aplicando los demás técnicas de recolecta, entonces también mostrándole a Fran cómo usar la trampa de dosel, buscando aquellos puntos interesantes donde colgarlo, es decir, buscando esos espacios vacíos en el dosel que les contaba que son importantes precisamente para ubicar este tipo de trampas. También entonces recolectando en los troncos, entonces Frank se le ocurrió para garantizar que no se cayeran los troncos, entonces envolverlos en una bolsa y ahí sí luego cortarlos y llevarlos a la superficie para luego partirlos en pedazos. También se estudiaron los suelos suspendidos. En este caso no había tanta acumulación de lique ni de musgo. Era un ambiente un poco más seco en comparación a Macanal, entonces a Frank se le ocurrió utilizar un área definida. Entonces esto es un cuadrado en caucho, ¿no? Y poner encima de aquellas ramas más amplias, más gruesas, poner esta área definida y simplemente raspar los suelos suspendidos y esa sería la muestra que va a utilizar la unidad muestreal para estudiar la comunidad de insectos de este microhábitat, ¿no? Entonces, como resultados, pues se comparan, bueno, me devuelvo un poco, bueno, aquí puede ser. En este caso no pudimos analizar la comunidad de insectos de las bromelias. Había muy poco grado de epifitismo y sencillamente David nos recomendó que no tocáramos las bromelias, no quería que las bajáramos ni las estorbáramos, entonces dejamos así y nos limitamos entonces a 3 ambientes: los troncos, el estrato aéreo y los suelos suspendidos. Entonces aquí comparando un poco la diversidad de familias y el número de morfoespecies, más o menos cerca de 200 morfoespecies, un número muy similar al de Macanal, pero encontramos más individuos, más de 6.000 individuos en estos 3 ambientes, ¿sí? Aquí comparando lo que se encontró en los troncos, perdón, en los troncos. Entonces, nuevamente encontramos no solamente un nido de himenópteras, de hormigas, sino también de isópteros. Y en cuanto a número de familias, pues también Coleóptera y Aranae fueron los que denominaron, y esto coincide también con lo que encontramos en Macanal, ¿no? En cuanto a los troncos. En cuanto a los suelos suspendidos, pues también resultados muy similares en abundancia. Los más abundantes fueron los ácaros y los colémbolos, estos animales. En cuanto a abundancia, en cuanto a riqueza, dominaron los coleópteros y las arañas. Entonces ya estamos viendo como ciertos patrones que se repiten. Coleóptera como un orden específico, como un orden característico de esos ambientes. Colémbolos y ácaros dominando a nivel de abundancia. Acá un poco ver lo que pasó con la trampa aérea, donde nuevamente Coleóptera aparece no solamente en términos de abundancia, sino también de riqueza, acompañado también con los dípteros, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento de estos insectos, ¿no? Esto es lógico encontrarlo si vamos a utilizar ese tipo de trampas, ¿no? Entonces, eh, individuos que son voladores y que están constantemente como visitando estos ambientes, es decir, los espacios abiertos. Aquí también comparamos lo que fue las estructuras de edades. Entonces, los adultos, encontramos también que la mayoría, aquí solo comparamos entonces los suelos suspendidos y los troncos, entonces la mayoría fueron en estado adulto y también encontramos algunas larvas. Y en los troncos encontramos ninfas y pupas. En los suelos suspendidos no encontramos esos estados de desarrollo. También analizamos, como lo hicimos en Macanal, los gremios, la estructura trófica. Entonces acá dominaron aquellos gremios que se alimentaban de todo un poco, los que se denominaron pantófagos, un poco de saprófagos, que sobre todo en los suelos suspendidos,
¿no? Que tiene que ver, que está relacionado un poco con lo que encontramos en Macanal y algunos otros grupos funcionales, parásitos, parasitoides o predadores, ¿no? Entonces también un análisis similar al que hicimos en Macanal. Y a partir de esta investigación, pues también hicimos la tarea de publicar los resultados, de divulgarlos. De aquí entonces obviamente salió el trabajo de grado como biólogo de Frank. Esta es la portada de la tesis de él, de la universidad en Alemania. Y un dato interesante que encontramos bueno, que encontró Frank, fue que en el dosel, en esos troncos que se inspeccionaron, se encontró este escorpión de esta especie, Chactas keiserlingi, que fue un nuevo reporte de esta especie para ese ambiente, para el dosel. Entonces, junto con Eduardo Flores, que es uno de los especialistas en Colombia, una de las autoridades en el país en arácnidos y en escorpiones, publicamos esta notica sobre la aparición de esta especie en el dosel del bosque de robledales de Chicaque, ¿no? Entonces, después de tener esto, eh, contarles un poco que a partir de esas investigaciones, lo que hemos hecho, pues lo han citado otros trabajos. Entonces, haciendo un poco de búsqueda por internet, hemos encontrado que tanto trabajos que se han hecho aquí en Colombia como en otros países como México, Cuba, inclusive en Argentina, han citado los trabajos y han encontrado los mismos patrones, es decir, patrones en donde los colémbolos, los coleópteros son aquellos grupos de artrópodos que están dominando el dosel en sus diferentes microhábitats, ¿no? Entonces estamos viendo que encontramos unos ciertos patrones en cuanto a la distribución de la artropofauna en los bosques y específicamente en este ambiente. Asimismo, también hemos encontrado que muchos estudiantes han encontrado en los trabajos que hemos hecho fuente de información para sus trabajos de grado, ¿no? Para sus tesis de pregrado. Y no solamente en estudiantes de universidades de acá de Colombia, sino que también para otros como Cuba, acá en Perú. Entonces, eso hace que las investigaciones que hemos estado haciendo pues sean divulgadas y sean consultadas y es un apoyo para difundir este tipo de investigaciones y que se sigan realizando, ¿no? Entonces es una de las misiones que uno como investigador hace y procura siempre fomentar. Entonces ya terminando un poquito, creo que estoy en el tiempo, eh, hablarles un poquito de lo que viene, lo que vamos a seguir con estas investigaciones. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos o estamos encontrando un patrón de distribución de artrópodos en los doseles de bosque de niebla. Eh, hay la intención entonces de explorar otros microhábitats en el dosel, implementando otras técnicas de colecta que complementen estos estudios, que nos ayudan a dar un poquito más de idea de cómo están estructuradas las comunidades de insectos en el dosel. También hacer estudios de distribución vertical, que sería lo que faltaría ahí, es decir, comparar los resultados que tenemos allá en el dosel con lo que está pasando abajo en los estratos inferiores y realizar comparaciones, ¿no? De encontrar si hay diferencias significativas en este tipo de bosques, con el fin entonces de establecer verdaderos ensamblajes de artrópodos en estos ambientes. Hay la idea, la intención de continuar con este proyecto en otro bosque. Entonces estuvimos contactándonos con Pedro Palo y recientemente la persona que está dedicada a la divulgación de los proyectos que se hacen en la zona nos contactó. Entonces vamos a ver si después de esto podemos ir allá a Pedro Palo cuando haya la oportunidad y volver a hacer este tipo de investigación ya en el dosel de esa reserva, que también queda muy cercana a Bogotá y que pertenece a un área que se llama la Falla del Tequendama, donde también pertenece Macanal y pertenece el bosque de Chicaque, la reserva Chicaque. Entonces es una de las proyecciones que tenemos. Y bueno, todo esto está relacionado a encontrar planes de conservación de los bosques de niebla, estrategias de ver
cómo son los servicios ambientales que están dando los bosques de niebla, que también hemos tenido algunas investigaciones y me parece que en otra charla que va a dar Diego, que me parece que va a ser dentro de 15 días, les vamos a hablar un poquito, o Diego les va a hablar más cosas más generales sobre el dosel, ¿no? Entonces esto es lo que habría que hacer, que pues, hay mucho para hacer. Ya para finalizar, entonces agradecer a todas las entidades que nos apoyaron. El proyecto de OCL apoyado más que todo por la Fundación Ruford. Agradecer a la Reserva Bosques de Macanal, a Fernando, por toda la logística, por la confianza que nos ha dado y porque tenemos que volver ojalá muy pronto a la reserva a continuar con esto. Ya recientemente hemos hablado con Fernando y que tenemos el compromiso entonces de volver. Idea igual que nos ayudó con la donación de equipos de escalada para este proyecto y para otras cosas que hemos hecho. Optics for the Tropics, que nos ayudó con la donación de binoculares para hacer nuestras observaciones. BioWeb, que también nos donó algunos equipos. La Universidad Nacional, que también nos ayudó, sobre todo a Frank, acogió a Frank y le dio un espacio en el laboratorio ya en la colección de entomología para que él pudiera trabajar y pues todo el material que se colectó pues está depositado en la colección del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional. Obviamente agradecer a David y al Parque Chicaque por recibir a Frank. Él estuvo más de un mes colectando, haciendo sus investigaciones, aprendiendo un poco de los ambientes andinos de Colombia. A la Universidad de Frank, la Universidad Hawk, que hizo posible el intercambio con Frank para que pudiera venir. Y obviamente agradecer a Roberto que se vino desde tan lejos, desde el Caquetá hasta acá, a ayudarnos con la construcción de esas plataformas y que sin él pues el proyecto realmente no hubiera sido una realidad, ¿no? Agradecer también la invitación a Alianza Natural y a Canopy Watch por participar en este serie de ciclos, en este ciclo de conferencias de Descubriendo el Dosel, y nuevamente felicitarlos por esta iniciativa, que ojalá continúen así. Se vienen creo que muchas más conferencias y ojalá en un futuro podamos hacer algo en conjunto para reforzar las investigaciones y la gente que quiera, estudiantes, investigadores o otras personas que quieran involucrarse en este estudio del dosel, pues bienvenidos. Esto realmente son iniciativas importantes de divulgación que hay que tener y hay que seguir apoyando, ¿no? Finalmente, pues gracias. Nuevamente, aquí están mis datos de contacto para aquellas personas que necesiten alguna información o que estén interesados en los proyectos que hemos hecho, en las investigaciones, en las publicaciones. Si alguno está interesado, se los podemos enviar. Aquí mi correo personal, el correo de la organización de Sentido Natural, y acá la página web que en este momento estamos haciendo un cambio de página, de hosting, de dominio, con todo esto de que ahora está de moda reinventarse y con el problema de la pandemia, pues entonces estamos cambiando trasladando y migrando toda nuestra información a un nuevo sitio web que estamos en construcción. Si se quieren ingresar, van a encontrar toda la información del proyecto de OCEL, me parece que ya está montada. Algunos proyectos van a encontrar que están en construcción, pero sobre todo para los que quieran consultar sobre lo que hemos hecho del proyecto de OCEL y otras cosas, ya pueden ingresar a este sitio web mientras que estamos migrando la información que nos hace falta. Entonces, no, pues nada, agradecerles su atención a los que siguen conectados y estoy aquí dispuesto a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias. Perfecto, doctor Jaime, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Creo que pues muchas personas han tenido en tu presentación muchas respuestas, también muchas preguntas a raíz de la información que has compartido con nosotros hoy. Y pues me gustaría compartirte algunas de las preguntas que nos estaban haciendo durante tu charla. Sí. También recordarle a las personas que en la descripción
del en vivo en Facebook. Está tu información, Ok, también de algunas plataformas en donde pueden descargar tus artículos y encontrar tus publicaciones y tus artículos científicos. ok, sí. Entonces, y también esa información estará en la descripción del video una vez tengamos el webinar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Muy bien. Algunas de las preguntas que nos hacen es, bueno, esta es una muy buena pregunta. Carolina Londoño Sánchez pregunta que, ¿cómo se maneja el tema de los muestreos del dosel y la certificación de trabajo en alturas? Esas son dos preguntas en una, ¿no? Sí, ¿O es una sola pregunta? sí, o sea, si ustedes están certificados para hacer ese trabajo y cómo se puede manejar ese tema, porque realmente el tema de regulación colombiana para manejo, para trabajo en alturas, digamos que no incluye el tema de trepa. Y ha sido como una de las problemáticas que hemos encontrado las personas que queremos trabajar, Sí. sea en temas de arborismo o sea en temas de investigación. Entonces, eh, Sí, ¿cómo ante eso lo...? sí, sí hay que tener una regulación. Nosotros cuando empezamos a hacer este tipo de investigación y cuando ya decidimos aprovechar lo que teníamos en cuanto a la estructura de las plataformas y hacer cursos, en esa época no había tanto problema con esas certificaciones, ¿no? Ya después nos empezamos a dar cuenta que sí había que tener una certificación y me parece que el SENA y otras entidades dan ese tipo de certificación. Después involucramos a una colega que se llama Yolima Pérez. Ella venía certificada de una institución en Estados Unidos, entonces ya nos apoyó un poco en el tema de los cursos de dosel, entonces la involucramos. De hecho, ella es parte del equipo de sentido natural. Entonces, sí, sí hay que tener en cuenta esa regulación. Nosotros definitivamente no damos los certificados, porque no tenemos, pero sí tenemos que estar certificados, ¿no? Entonces, ya actualmente ya hay una regulación para eso y ya se necesita un poco, pero como les decía, en la época en que comenzamos, no era tanto problema, pero ahora ya hay que tener en cuenta eso. Sí, sí, genial. Em, Hay una práctica que nos hace Guillermo Rosales, Ujú. me parece muy interesante y sería bueno poder articularla con el tema del amigo de ustedes indígena que trajeron desde Caquetá. Y la pregunta es, ¿qué tan difundida está la práctica de investigación en Colombia del dosel? Y si existen experiencias de comunidades trabajando con temas de dosel. Entonces, me Ujú. parece que se puede articular muy bien con la experiencia con comunidades indígenas, que yo sé que incluso hacen aprovechamiento de recursos forestales no maderables. Sí. Entonces, sería bueno que nos contaras un poco eso y también, personalmente, eh, sería interesante conocer cómo eran las técnicas de ascenso que utilizaba el indígena. Ujú. Él tenía sus propias técnicas o las reforzaron con el conocimiento de ustedes. A ver, vamos otra vez por partes porque ya me perdí. Lo primero era... Si existen, ¿qué tan Ah, difundida es sí. la práctica de ¿Qué tan investigación difundido? del Sí, docente? ok. Pues la verdad es que la investigación en dosel en Colombia es realmente muy poca. Si ustedes investigan, hay pocos trabajos ya publicados. De vez en cuando uno encuentra una tesis de algún estudiante que se dedicó a estudiar, por ejemplo, las arañas del dosel en un bosque en el Amazonas, o a alguien que estudió las epífitas, etcétera, etcétera. Pero como tal, en el estudio en dosel en Colombia, por lo que sé, no es tan fuerte. Es por eso que este tipo de iniciativas que está haciendo la Alianza Natural son muy importantes, porque esto nos da un espacio para difundir esto y empezar a atraer a la gente a que se involucre con este trabajo, ¿no? Entonces, me parece a mí que poco a poco se va uniendo gente, se va haciendo un poquito más de investigación y es eso, ¿no? Como atraer a estudiantes de diferentes universidades para que se animen a trabajar, porque sí se puede, hay recursos y se puede llegar a hacer unos buenos trabajos interesantes, ¿no? Lo otro es las comunidades indígenas. Sé que en Leticia aprovechaban esto del dosel para ecoturismo, ¿no? Entonces,
como las comunidades indígenas conocían el bosque, entonces llegaba alguien que más o menos era un empresario que tenía la idea, se asociaba con estas comunidades indígenas y montaba estos sitios de acceso al dosel y puentes colgantes para que los turistas vinieran y practicaran estas técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que conozco relacionado con comunidades y dosel, y esa era la pregunta, no sé. Ok. Y lo que me dice Luis Felipe de Roberto, sí tenía sus propias técnicas, pero como nosotros teníamos el equipo, ya nos habían donado el equipo, ya estábamos listos para empezar, él sabía usar los yumares y todo el equipo que le suministramos. Claro, él también nos contaba en una de sus anécdotas que tenía sus formas de subir con una cuerda simple o amarrado simplemente a una cuerda y subía sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Pero nosotros para evitar cualquier accidente le dijimos, Roberto, use los equipos que estos están un poquito más seguros, ¿no? Igual él subía como si nada, ¿no? Él ya sabía, no le tenía miedo, ¿no? Nosotros al empezar personalmente yo sí le tenía un poquito de miedo a las alturas, ya le fui perdiendo con la práctica, pero pues Roberto sí ya era el experto, ¿no? Y lo bueno era que al darle el equipo, pues él sabía cómo manejarlo, pues no hubo tanto problema por ahí. Claro, claro. Em, Otra pregunta que te hacen, Jovel Carolina pregunta si difiere mucho la composición del ensamble en los insectos entre los del suelo y las copas del dosel. Sí, puede haber diferencias y hay trabajos que explican eso. Nosotros no alcanzamos a hacerlo, pero sí podemos encontrar diferencias estructurales en cuanto a riqueza y abundancia, ¿no? Entonces, pues para lo de nuestros proyectos eso es lo que nos hace falta, pero en estudios de distribución vertical sí se encuentran diferencias significativas, entonces eso es interesante abordar ese tipo de temas, ¿no? Para ver qué tanta diferencia hay y sobre todo para ver si nuevas especies pueden encontrarse en el dosel, ¿no? Que muchas de las nuevas especies que se han descrito, que se han publicado, han sido encontradas en el dosel gracias a las técnicas de colecta que se emplean, gracias a esos proyectos que buscan definir un poco la biodiversidad y que están complementando esa agenda de biodiversidad que tanto hemos estado necesitando y que hemos seguido eh, realizando como biólogos en el mundo, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo hacen con el tema de identificación taxonómica? ¿Hasta dónde llegan teniendo en cuenta que existen muchos vacíos en temas taxonómicos de algunos grupos y también la cantidad de colecta es muy alta? Entonces, como ¿qué aconsejas desde tu experiencia? Sí, se puede llegar al nivel de especie y lo que decías, dependiendo del grupo taxonómico, entonces, por ejemplo, coleópteros, himenópteros, dípteros, ya se puede tener claves taxonómicas a nivel de especie, las más complicadas ya puede ser a nivel de género, y sí, se acumula mucho material que entonces hay que empezar a separar, hay que tener paciencia, hay que empezar a separar por familias, bueno, primero por órdenes, después por familias y llegar hasta el punto de determinación taxonómica mínimo, que sería la especie. Cuando no se puede llegar ahí, se puede trabajar a nivel de morfoespecie, entonces simplemente determinar que este grupo de individuos es completamente diferente en cuanto a morfología con otro grupo, entonces ya definimos una morfoespecie, pero si ya la cosa es muy complicada, ya se puede hacer un análisis a nivel de riqueza de familias, ¿no? Que ya a nivel de familias ya es un poco más fácil de identificar, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de dificultad, se pueden hacer estudios a nivel de familia. Muchas veces esos niveles a nivel de familia, si el que está investigando lo quiere publicar, muchas veces no aceptan, dependiendo de la revista, un nivel de estudio hasta familia, entonces hay que trabajarle un poquito más, porque ya lo que se necesita es tener eh, el nivel taxonómico hasta especie o morfoespecie para ya poder definir en un futuro estudios de comunidades e inclusive de poblaciones, ¿no? Que sería el siguiente nivel al que se podría seguir. Ok. Em, Sergio Alejandro nos pregunta si has visto o registrado en tus investigaciones onicóforos en el dosel. No, hasta el momento no hemos encontrado nicóforos. No sé si debe haberlos. Yo los únicos nicóforos, solo he visto uno en mi vida, que lo colecté
creo que fue en el 2010, en una expedición que hicimos a Tepacoque, y lo encontré precisamente en un tronco, pero lo encontré en el suelo. Entonces yo me imagino que sí puede haber en el dosel onicóforos, y de pronto nuevas especies, pero no, nunca he encontrado onicóforos en el dosel, pero sí puede haberlos, ¿por qué no? Ok, y hablando de encontrar cosas, Luis Herrera nos pregunta si han encontrado vertebrados en bromelias, que utilicen las bromelias como tanque, haciendo sus muestreos de insectos. Ah, bueno, nosotros no encontramos, pero sí se han encontrado ranas, por ejemplo, algunos ratones que pueden llegar ahí a cazar o a comer semillas o algo por el estilo. Eh, Me parece que creo que sí encontramos, ahora que recuerdo, una rana en una de las bromelias de las más grandes. Pero sí, claro, en el dosel se pueden encontrar ese tipo de animales, ¿no? Sí. Otra pregunta que nos hace Héctor Jaime es frente al muestreo de las bromelias. ¿Se requiere tumbar la bromelia o bajar la totalidad de la bromelia o existen métodos menos invasivos en ese aspecto? Sí, hay el problema es que si el método es invasivo, si nosotros queremos, dependiendo de la pregunta de investigación que queramos, porque nosotros perfectamente podemos tomar muestra del agua y definir cuál es la comunidad de invertebrados, ya hablando de un nivel más amplio, de invertebrados que puede llegar a estar en esa bromelia. Pero si ya queremos llegar a un nivel más profundo, sí toca tener ese método invasivo, como dicen, y sí es necesario quitar la bromelia. Por eso nosotros, antes de empezar a hacer esa colecta, nosotros hicimos un estudio previo de cuáles eran las especies de bromelias que habían ahí en el bosque, y nos dedicamos a verlas o a enfocarnos en las especies más dominantes, las más abundantes. Precisamente eso para no impactar con otras especies que de pronto fueran de menor abundancia, o especies de epífitas que, que hubiera una o dos especies nomás, ¿no? Entonces, coincidió que esas dos especies en Macanal, ¿no?, eran las más abundantes y además de eso las que tenían mayor tamaño. Entonces nos sirvió para poder hacer ese estudio, y no fueron muchas, me parece que fueron unas 5 de cada especie. No fueron muchas, también para no impactar con el ecosistema. Eh, Genial. Una pregunta que nos hace Fátima Sandoval. ¿Es posible que algunas especies que se encuentren o que se registren en suelos suspendidos pertenezcan realmente a otro estrato vertical? Perdón, otra vez, qué pena. Es decir, ¿es posible que algunas especies en los suelos suspendidos pertenezcan realmente a otro estrato vertical? O sea, que estén en ambas partes. Sí, eso Sí, entiendo. claro. Sí, porque ellos pueden migrar y pueden estar ahí, o puede estar el otro caso que algunas comunidades o algunas especies de artrópodos estén solamente en los suelos suspendidos y no lleguen abajo. Entonces, de ahí la importancia de hacer estudios comparativos con el dosel y el sotobosque para responder ese tipo de preguntas, ¿no? Ok. Mónica Torres Pachón nos pregunta, ¿podrían existir diferencias en la diversidad de especies a nivel temporal en las zonas de estudio? Sí, también ahí sería realizar un muestreo o un monitoreo durante un año y definir época de lluvia, época seca, y ver diferencias en esas dos temporadas, y ver qué diversidad, qué índices de riqueza, de abundancia están en determinada época del año. Entonces ya ahí lo que se necesita obviamente es hacer un monitoreo por lo menos de un año o dos para ver si encontramos diferencias y resolver la pregunta. Pero sí es otra forma de abordar. Entonces ya es otra pregunta de investigación que se puede hacer utilizando el dosel como unidad de estudio. Ok, genial. Héctor Jaime, la pregunta de siempre, ¿que existen muchas especies nuevas? Sí, claro. Pues muchas, no sé qué irán muchas. Nosotros hasta el momento no hemos encontrado ninguna. Sí encontramos lo que les digo, nuevos registros. También
en Chicaque encontramos una especie de escarabajo, un rutelino, que lo encontramos en un tronco en el dosel también. Pues era una especie ya registrada para Colombia, pero también era un hallazgo interesante. Pero sí pueden haber especies nuevas, ¿no? No solamente de artrópodos, que es el mayor grupo de organismos en la Tierra, sino de plantas u otro tipo de pronto ranas, lagartos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia también de ubicarnos en esa, como me gusta a mí llamarlo, la última frontera biológica, ¿no? De ir allá y buscar y investigar. Sí, sí puede haber más especies, claro. Ok. Y otra pregunta que, bueno, igual, digamos que en los próximos pasos pues trataste de dar respuesta, me parece a mí, pero es como, ¿qué tan avanzada está la investigación de insectos en el dosel? Y a qué grupos nuevos o si hay grupos más estudiados que otros? Bueno, primero hay que definir que si es poco a los trabajos que se han hecho con insectos de dosel en Colombia, ¿no? Entonces, si se ponen a buscar en internet, van a encontrar realmente muy poco. Entonces, como hay pocas investigaciones, o si las hay, no las han divulgado, no las han publicado, entonces no sabemos a ciencia cierta la segunda pregunta, cuáles son los grupos más estudiados, ¿no? Porque primero necesitamos tener investigaciones relacionadas con el dosel para definir cuáles son los grupos que serían más conocidos. Obviamente, y ya en términos de definir o de determinar taxonómicamente especies, grupos como coleópteros y menópteros, les decía, que tienen una taxonomía un poco mejor estudiada, pues a ese nivel se va a poder llegar a una mejor resolución en cuanto a la investigación. Pero sí, realmente lo que yo conozco es que hay muy pocos estudios de dosel que se enfocan en establecer ensamblajes y estudiar la biodiversidad de artrópodos en este hábitat. Pues sí hay muy poco en Colombia. Ok. Héctor Jaime, ¿por qué piensas tú que los estudios del dosel son tan pocos? ¿Qué está faltando a la comunidad de científicos o por qué los investigadores están dejando de mirar hacia esa frontera biológica? Sí, pues yo pienso que sería de pronto la dificultad de acceder, ¿no? Del acceso, la falta de apoyo económico, porque a pesar de todo sí se necesita tener como una fuente de financiación para montar un proyecto, pero fíjense que realmente no es tan complicado si se piensa bien el proyecto, si se tiene definida la pregunta de investigación, el objetivo a buscar, y realmente con un comienzo que no requiera de una mayor inversión, sí se pueden llegar a iniciar investigaciones básicas, ¿no? Empezar a hacer muestreos simples con técnicas de colecta simples que no requieran mayor gasto de dinero. Y claro, pues ya faltaría apoyo institucional, ¿no? Entonces, muchas veces, lo otro es que la gente estudiantes o demás investigadores le pueden tener miedo al acceso, la falta de equipos, los equipos sí son un poco costosos, entonces ahí tendría que haber la iniciativa de sentarse a escribir un proyecto y buscar financiación con entidades de Colombia, de afuera, que sí las hay, simplemente es ponerse a la tarea de escribir el proyecto, de buscar financiación, que se ha logrado y se puede, y, eh, y al mismo tiempo, lo que te digo, empezar a hacer, digamos que premuestreos o pruebas preliminares en un bosque que se conozca, que se tenga buen acceso, en donde no haya información biológica del lugar, y comenzar así, ¿no? Poco a poco, con paciencia, obviamente, y en el mundo sí hay, en Colombia no tanto, pero sé que hay varias investigaciones, fuentes de literatura, recursos, ONGs alrededor del mundo que se dedican al estudio del dosel. Me parece que hay comunidades también. Yo creo que Luis Felipe conoce de esto más que yo. Y entonces, de poder se puede, ¿no? Entonces, aquí este ciclo es un llamado a que se animen los que estén interesados, los que quieran realmente dedicarse a esto, y que decirles simplemente el mensaje es que sí se puede y se puede lograr, y bienvenidos a este mundo maravilloso del dosel. Muchísimas gracias.
Y una última pregunta, Héctor Jaime, nos pregunta Leonel Martínez sobre dónde, si es posible acceder al material que ustedes han colectado en sus investigaciones para conocer o trabajar con otros grupos y si están depositados en alguna colección. Sí, 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 creo que es posible. No sé qué tan ordenado esté, pero lo que sé, y lo que tengo entendido es que están depositados en la colección del Instituto de Ciencias. Entonces simplemente ir allá cuando se pueda, porque en este momento pues no es medio complicado. Pero en el momento en que se pueda ir allá a consultar, me imagino que deben estar guardados en la colección. La mayor parte de este material está en alcohol, entonces me parece que ahí sería un poquito de trabajo para buscarlos, pero pues deben estar ahí y pues es de acceso al que quiera ir, de acceso libre al que quiere ir a investigar y consultarlo, ¿no? Pero sí, sí está depositado allá. Ah, perfecto. Héctor, no, pues creo que ha sido un excelente webinar y creo que mucha gente, pues se conectó muchísima gente, tuvimos reportes de audiencia desde los Estados Unidos, en Centroamérica también, Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, en Chile también. Tenemos personas que nos están viendo, entonces qué bueno que muchas Qué personas bien, pudieron qué asistir. bien. Aprovecho la oportunidad para promocionar un poco nuestro webinar dentro de 8 días. Este mes es la primera vez que vamos a tener 4 webinars al mes y dentro de 8 días vamos a tener un tema que no hemos tratado y es como trabajo con pequeños mamíferos. Vamos a tener a la doctora Tremaine Gregory y Farah Carrasco Rueda. Ellos nos van a traer una charla titulada Conectando y monitoreando el dosel, una historia de puentes y cámaras trampa. Entonces están cordialmente invitados todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y las personas que estén interesadas en el tema de monitoreo con cámaras trampa y fototrampeo en el dosel. Héctor Jaime, muchísimas gracias una vez más. No, Luis Felipe, Esperamos, a ti por la invitación. Muchas gracias y adelante con esta iniciativa que está muy bien. Felicidades y que sean muchos más webinars de este tema y adelante con la investigación en el dosel. esperamos y como tú bien lo decías, pronto encontrarnos en algún tipo de proyecto de investigación. Claro, claro. Cuenta con la Fundación Alianza Natural para pues, cualquier apoyo en el futuro. Realmente nuestro interés, como lo decía al principio, es visibilizar todas las iniciativas que existen, animar a los investigadores, a los biólogos, a las personas que están en formación ahora, que tal vez tengan preguntas de investigación en el dosel, a demostrarles que sí se puede y que existen personas en Colombia, en Sudamérica, que les pueden apoyar. Muchas gracias por compartir tus contactos. Seguramente van a haber Claro. muchas personas que van a estar contactándote, solicitándote asesorías y apoyo. Entonces, qué bueno. Y también para Sentido Natural, me parece que es un gran avance en todo este tema para continuar con sus proyectos en el docente. Vale, Luis Felipe, muchas gracias entonces. Ok, entonces muchísimas gracias y espero que pronto nos veamos. A las Claro. personas que todavía siguen conectadas en nuestra transmisión en vivo, quiero agradecerles por su participación y acompañamiento. Y a las personas que no pudieron ver el webinar, en pocos minutos podrán ver este webinar completo en nuestro canal de YouTube. Un saludo a todos, que estén muy bien. Buenas noches, Héctor Jaime, que estén muy Bueno, bien. adiós, que estés bien. Un Bye bye. saludo a todos. Bye, Bye. bye.